presenta. Tú, yo, él, ella, ellos, nosotros, nosotras. todos y todas, Habitamos en el jardín de las orquídeas. un encuentro con la diversidad sexual. Queer. Muy buenas noches México y continente americano y buen día al resto del mundo. Mi compañero en la conducción, como cada semana, José Ángel Domínguez, y yo, Elizabeth Nolasco, les damos la cordial bienvenida a esta emisión. Servidor y amigo tuyo, mi querida Elizabeth. Gracias. Desde esta ciudad caótica y maravillosa que es la Ciudad de México, transmitimos por el 1060 de amplitud modulada y a nombre de todas las personas que conforman el equipo de producción de En el Jardín de las Orquídeas, un encuentro con la diversidad sexual, les damos, amigas, amigos, la más cordial bienvenida. Así es, a los internautas que navegan en este momento por la red les enviamos un gran saludo y les recomendamos que además nos pueden ver por la plataforma Ustream. Allá ellos. Y escuchar también por www.radioeducacion.edu.mx. Este programa está grabado, pero usted puede comunicarse por varias vías. Tenemos una multilínea telefónica 4155-1060, una alada sin costo para usted 01800-080-1060 y nuestros compañeros Heréndira Salazar y Víctor Bárcenas se encuentran en este momento en vivo en la cabina de transmisión José Vasconcelos, atendiendo sus puntos de vista, contestando sus llamadas. Así es, también puede enviarnos un correo electrónico a eneljardindelasorquídeas@radioeducacion.edu.mx. También en el Facebook visite nuestro perfil En el Jardín de las Orquídeas y en Twitter @Orquídeas Radio. Sus comentarios serán atendidos en este momento. Responderemos a todos y cada uno de esos 140 caracteres. Saludamos a los radioescuchas del Instituto Morelense de Radio y Televisión, a todos aquellos del estado de Guerrero, pero también de Baja California, y a los internautas que nos siguen a través de www.radiomexicanacontemporánea.com en la pestaña Planeta Radio, que se retransmiten y se enlazan a esta señal. Y bueno, a mediados del siglo XX, en una sociedad donde la heterosexualidad institucionalizada y la concepción única de los términos de género y sexo para determinar a las personas eran roles establecidos del sistema convencional. Lo queer empezó a transformarse en una ideología que admite la diversidad absoluta como una dimensión humana y el día de hoy analizaremos con nuestros invitados y nuestra invitada esta concepción. Lo queer, Lo queer. qué palabra. Hoy no te dejé el título. No te preocupes, sí, ya sé, ya lo vi. Bueno, pues le damos la bienvenida a Francisco Lagunes Gaitán. Francisco estudió Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene una especialización en Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fue secretario general de Mexicanos contra el SIDA, Confederación de ONGs, Asociación Civil, coordinador de Voz Humana, Servicios de Orientación e Información sobre el SIDA y Sexualidad, Asociación Civil, presidente de Acción Humana por la Comunidad AC, una organización especializada en servicios homoespecíficos, y actualmente es ministro laico en la Libre Congregación Unitaria de México. Bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Como Gran siempre, un amigo placer. del programa. También saludamos a Omar Feliciano. Él tiene formación académica de psicólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco. Se graduó con medalla al mérito académico con la tesis El deseo en las sombras, estudio exploratorio sobre cuartos oscuros y el proceso de salud-enfermedad en la comunidad gay. Interesado en la relación entre arte y activismo, participó en el colectivo Enmascarada sin Plata, en el cual nació Franca Polari, una obra en proceso. Estudió género y estudios asiáticos en la Universidad de Estudios Liberales de Tokio. Trabajó en derechos humanos, tanto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos como en la Comisión de Derechos Humanos del DF. Actualmente trabaja en el Grupo de Información en Reproducción Elegida. Bienvenido, Omar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muchas gracias por tu presencia. Y damos también la bienvenida a Elizabeth Núñez González. Ella es psicoanalista, miembro de la red analítica lacaniana y de la Asociación de Psicanalisa en Koch, Asociación de Psicoanálisis aún. Cuenta con estudios de Máster 2 Recherche, Investigación en Psicoanálisis y Campo Social en la Universidad de París 7 en Francia. Además, una maestría en Teoría Psicoanalítica en el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos de la Fundación Mexicana de Psicoanálisis. Es ensayista, congresista y profesora de licenciatura y posgrado en diversas universidades del país. Se ha interesado desde hace largo tiempo en temas relacionados con la femineidad, el lesbianismo, la teoría queer. Su último trabajo, el más reciente más bien, fue dedicado a pensar el tema de la elección del nombre propio en el transexual. Además de su práctica clínica y docente, imparte diversos seminarios de psicoanálisis en relación a estos y otros temas. Bienvenida, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Y desde el estado de Morelos tendremos la colaboración de Alma González Figueroa, quien en esta ocasión el antropólogo David Galaviz lo va a entrevistar. Fue su invitado, sí. Así es, él es activista y especialista en temas de diversidad sexual. Pero antes de todo esto, los invito a que veamos, a que escuchemos el material que preparó la producción, una especie de cápsula que nos va a poner en contexto. El término inglés queer significa bizarro, extraño, enfermo, anormal. Por mucho tiempo, queer quiso decir, de modo algo anodino, que alguna cosa era un tanto bizarra, que un comportamiento era excéntrico. Hacia finales del siglo XIX, queer empieza a tomar paralelamente en el Reino Unido, pero también en Estados Unidos, una connotación sexual. En esta acepción, corresponde a todo lo que no se ajusta a la norma sexual, todo lo que no es normal. Por esta razón, desde entonces se le utilizó cada vez más para designar de modo injurioso a los gays y a las lesbianas. Si el término era un insulto, también lo utilizaban las personas a las que designaba, y éstas a menudo se definían a sí mismas como queers, es decir, especiales, diferentes a los demás. En los años 20 y 30 del siglo XX, cierto número de homosexuales se definieron como queers, en un sentido más restrictivo. Ellos querían disociarse de la imagen social dominante del homosexual afeminado, muchos de ellos pertenecientes a la clase media, de apariencia más discreta o más convencional, se designan como queers, y la palabra se vuelve entonces para ellos sinónimo de lo que llamaríamos gays. De este modo, el término queer posee, antes de la Segunda Guerra Mundial, una variedad de connotaciones sexuales, designación de todos los anormales, ya sea de manera peyorativa o porque ellos mismos se vuelven a apropiar del término, o de modo más limitado, autodesignación de esos anormales que quieren diferenciarse de las locas afeminadas. Después de la guerra, el vocablo sigue vigente para designar en forma despectiva a todos los anormales y es rechazado como término de autodesignación por la nueva generación de gays, a quienes les parece demasiado desvalorizador y demasiado ligado al sentido más general, que incluye también a las locas. Se le reemplaza por gay, cuyo empleo, a partir de los años 70, se impondrá en el mundo occidental, y más allá todavía, pero a finales de los años 80, la palabra queer resurge como término de autodesignación. El grupo Queer Nation, fundado en Nueva York en 1990, se asigna como tarea luchar contra la homofobia y afirmar la visibilidad de los gays y las lesbianas en toda su pluralidad. Su lema es We are queer, we are here, get used to it. Somos raritos,
estamos aquí. Váyanse acostumbrando. El grupo se disuelve rápidamente, pero su deseo de integrar las preocupaciones antisexistas y antirracistas al combate gay y lésbico tiene una repercusión considerable. La reactivación de la denominación queer comienza entonces a prosperar, cambiando poco a poco de sentido. Como reacción a las identidades gay y lesbianas consideradas como estancadas y excluyentes. Como reacción también a las reivindicaciones asimilacionistas del movimiento gay y lésbico. La reapropiación del término queer viene a significar un rechazo de la definición de identidades de un grupo demasiado bien delimitado, la comunidad gay o lésbica gay, al tiempo que un rechazo a asimilarse a la sociedad dominante. Los estudios queer, ya sea que se sitúen en el pasado o en el presente, ponen el énfasis por igual en otras preocupaciones, en la raza, nacionalidad o clase. Estas cuestiones se habían planteado también desde los años 80 e incluso antes. Queer es entonces una manera de buscar disolver las fronteras a fin de que otras identidades, transgéneros, bisexuales, etc., y la multiplicidad de identidades gays y lésbicas encuentren su lugar en un movimiento que cuestiona las normas sexuales, culturales y sociales. Y bueno, después de escuchar este contexto, nos gustaría iniciar la charla preguntándole a nuestros invitados y a nuestra invitada, ¿cuáles son entonces los orígenes del movimiento queer en México? Elizabeth, ¿te gustaría arrancar? Sí, como escuchamos hay dos momentos, aunque normalmente situamos el segundo, ¿no? Es decir, hay algunas referencias teóricas que se van directamente alrededor de los años 70, 80, y que es una propuesta, digamos, que nace de algunos grupos que no pueden, que no hay características, digamos, que compartan con los grupos que en ese momento ya se conocían como grupos gay, ¿no? Uh-huh. Adheridos a esta idea de una identidad gay que venía ganando terreno, ¿no? O incipientes grupos bi. Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, evidentemente no es una línea que se rompa, digamos, en el sentido progresivo, digamos, se ubica perfectamente lo que ocurre en el año 69 en Nueva York, ¿no? Que origina los disturbios del bar llamado Stonewall Inn. Así es. Y entonces, a partir de ese momento, bueno, viene todo un movimiento mucho más visible, digamos, y antes la comunidad gay, lésbica, etcétera, pasaba como por la sombra. Tenemos a partir de eso una visibilidad, pero llega un momento en donde la identidad gay se convierte ya en un estereotipo, vamos a decirlo así, en donde no todos entran. Y hay algunos autores que refieren que es, por ejemplo, en California, ¿no? Mujeres negras, chicanas, pobres, en huelga, es decir, que no pertenecen a esta figura del gay blanco de clase media alta, con un empleo fijo, con una identidad como ya reconocida, digamos, que incluso entra dentro del mercado ya mercadológico, digamos. Uh-huh. Y bueno, se plantea, como se decía, no nada más la cuestión también si se es gay o lesbiana, sino otras formas de diversidad sexual, la transexualidad, por ejemplo, entre otras, y también pues la cuestión de la raza, por ejemplo, ¿no? En donde ahí entra si lo queer únicamente está realmente relacionado a una práctica sexual, o estamos hablando de otras formas, o de otras categorías, vamos a decirlo así, en donde no se pertenece a eso que sería como el ideal, uh-huh, ¿no? Global, y que se intenta reivindicar una posición
fuera, digamos, de eso que se propone como que será lo mejor, ¿no? A donde se tendría que pertenecer. Pero entonces, ¿cuáles serían, digamos, entonces los estereotipos de los que habla Elizabeth, las preferencias sexuales, si podemos llamarlas así, en el movimiento queer? Francisco, Omar, Francisco. Bueno, yo quisiera iniciar con cómo se veía el movimiento, primero lésbico-gay en México. De hecho, al principio, en finales de los 60, principios de los 70, era Movimiento de Liberación Homosexual. Esa era su idea, su estrategia. Después, algunos compañeros, como el grupo de Juan Jacobo Hernández, trataban de generalizarlo, de no dejarlo nada más en la cuestión de, bueno, derechos para ser iguales de clase medieros que los demás, sino hacer otra cosa. Entonces, su visión fue así como decir, nos toca ser los abogados del deseo homoerótico en todas sus presentaciones y luchar contra toda forma de represión cultural y no sé qué. Entonces, bueno, eso era medio prequeer, pero no era exactamente así. Después, yo me acuerdo en 1991 que se hizo la Conferencia Internacional de la Asociación Internacional Lésbico-Gay en México, que no se pudo hacer en Guadalajara y finalmente se hizo en Acapulco. De repente estábamos allí, pues yo esperaba ver lésbico-gays, ¿no? Y de repente llegan una parejita buga y así todos llenos de piercings y tatuajes y diciendo somos queer. Claro. Y entonces todos así como, ¿qué es eso? O sea, no manchen, ustedes son bugas, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es como... Buga es un término de la prehistoria. Pues sí, pero lo que pasa es que justamente la idea era como rechazar el etiquetamiento tradicional, porque finalmente, pues decir, bueno, ok, en esta sociedad hay estas etiquetas estigmatizadas, entonces tú defiendes los derechos de esa etiqueta estigmatizada. Entonces un poco la idea era como cuestionar el sistema de etiquetas, ¿no? Claro. Entonces creo que por ahí fue como fue empezando. Yo creo que cuando hablan de movimiento queer al menos hay dos términos en disputa, por parafrasear a Judith Butler, de la cual vamos a hablar. El punto es que nunca hemos terminado de entender ni ponernos de acuerdo en torno al significado de queer. Y tiene que ver con el problema de la traducción cultural, que como bien señala Judith Butler, era su primera intención al hablar de la teoría de performatividad de género. Como bien apunta Francisco, para mí el FAR, el grupo de Juan Jacobo, representa ciertamente como una sincronía con los debates que había en ese momento sobre incorporar o llevar un poco más allá la idea de lo gay, y había una reivindicación de términos despectivos, como ya se haría posteriormente en el grado académico. Y yo creo que también está la parte de que hay una capa de debate académico a la par de prácticas de vida y prácticas artísticas. Y entonces lo que tenemos es un collage que se va acomodando de, como lo manifiesta la anécdota de Francisco, de experiencias y de vivencias del movimiento lésbico gay encontrándose con prácticas de vida y prácticas artísticas y posteriormente teóricas, de personas que no terminan de encajar y que justo vienen a poner en el punto del debate temas como la raza, como el género, que muchas veces no se entiende muy bien en el movimiento lésbico gay, y otros temas. Por ejemplo, pienso en lo que se han hecho en algunas exposiciones de arte y de sexualidad, de presentar también a tatuadores. O sea, experiencias de dolor que son placenteras y que digamos que el deseo es distinto, claro, pero igual no termina de encajar en lo normal y entonces se agrupa, ¿no? Es como hetero raro por ponerle un nombre a la anécdota. Y a eso que comentas agregaría que tiene un espacio artístico, teórico y también militante, ¿no? O sea, que me parece que es una de las cosas importantísimas del movimiento gay, del movimiento queer, perdón, que es intentar y forzar a hacer políticas, por ejemplo,
para beneficiar a la comunidad infectada por el SIDA, que es como por el VIH, ¿no? En los 80s, ¿no? Una dimensión política, dices, pero también una dimensión estética, artística, como dice Omar, del performance, del show business. Un collage, ¿no? Sí, sí. Pues es un producto cultural, Francisco. es un momento de la cultura, Claro. es un momento en donde se juntan y se ven diferentes. Sobre todo, algo que es muy importante en la perspectiva queer son identidades. Que ya no es nada más pensar que, bueno, tú eres gay, bueno, entonces tienes que comprar tal marca y tienes que ir a tal lugar y tienes que vestir así, Claro. porque como constructivamente hablando, las identidades gays urbanas se construyen en las discos, entonces pues la gente a veces hace un sinónimo de la virtualidad del medio de la disco como si eso tuviera que ser la única forma de ser gay. Claro. Y en cambio, pues el cuestionamiento queer es, bueno, nuestras identidades las construimos en nuestras prácticas sociales, no es algo que esté ni genético, ni que necesariamente nacimos para la disco. En la escuela, en el trabajo, digamos. En el movimiento queer, por ejemplo, sí hay una separación tajante con el movimiento gay. ¿Y en qué momento se da? Si es que se da. Por ejemplo, yo pensando en cómo se traslapan y no se terminan de traducir adecuadamente los términos, pienso en un comentario de un profesor que da en alguna escuela de la universidad temas sobre sexualidad y teoría queer. Su explicación era, bueno, es que yo no podía presentar una clase que tuviera temas de género porque ya está esa cuota cubierta. Entonces tuve que presentar una cosa de teoría queer para que mi clase pudiera ser aceptada. Entonces eso habla de, a mí, este es un síntoma de, cómo se ha colado el término sin necesariamente las prácticas estéticas y políticas, y que las prácticas estéticas y políticas de los queer no necesariamente los encuentras en el medio activista o en los círculos de arte lésbico gay, por ejemplo. Sino en el cotidiano, en la vida misma, aquí y allá. Pero dirías tú, Elizabeth, por ejemplo, que lo queer avanza en determinado momento para convertirse en una defensa, llamémoslo así, contra la heteronormatividad, ¿no? O sea, ¿y habría argumentos para esta ruptura? Sí, pues básicamente la crítica es en relación a este campo que gana el movimiento gay, pero que al final se termina adscribiéndose al mismo modelo, digamos, del cual había sido señalado, rechazado, repudiado, etcétera, que es, bueno, ¿cuáles son los grandes avances que hemos tenido en la Ciudad de México, por ejemplo? Que es que las parejas gay pueden casarse y pueden tener hijos. Y lo queer dice, ¿y por qué te quieres casar como él y ella? ¿Y por qué quieres tener hijos y formar una familia? Si es justamente, digamos, de donde hemos sido expulsados. Entonces, al final, la gran crítica es, al final, lo que tú estás haciendo es reforzar la norma y la norma heterosexual, es decir, hacernos como ellos, cuando, diría Leo Bersani, lo que hay que hacer es seguir siendo gays. Francisco. Bueno, claro. Yo creo que a veces exigimos demasiado de la gente gay, ¿no? Como por ejemplo, cuando vemos que hay discriminación por raza o por clase social en un antro gay, decimos, ¿cómo es posible si ustedes son gays y saben lo que es la discriminación? Claro. Bueno, también los indígenas saben lo que es la discriminación por ser indígenas y también a veces discriminan a los gays. O sea, el haber vivido una forma de discriminación no quiere decir que tú ya entiendes toda la discriminación, que eres un crítico social proactivo. No. Y que no eres discriminador. Yo creo que la mayoría de la gente gay es, sí, para fines prácticos, gente común. Y esa gente común se ubican a sí mismos como consumidores, católicos, exacto, guadalupanos, exactamente, entonces, empleados que cogen de misioneros. Entonces sería padrísimo que hubiera además mayor elemento de autocrítica y que en el momento en que estás siendo excluido de un modelo, pues puedas ver, bueno, a ver qué parte de otro modelo me interesa reconstruir o no. Sí. Pero el problema es que a veces también caemos en una especie de homonormatividad. Y creo que eso es lo que la teoría queer nos invita a cuestionar. Yeah. Y bueno, yo nada más agregaría que incluso la crítica desde lo queer
pues también, pues si alguien se quiere casar y tener hijos. También, ¿no? Se vale, al fin y al cabo es la decisión de cada No, de pues cada no. quien. ¿No? Y bueno, seguramente usted que nos está escuchando tendrá mucho que decirnos, así es que están nuestros compañeros Erendira Salazar y Víctor Bárcenas en este momento en la cabina José Vasconcelos, contestando sus llamadas en el 41 55 10 60 o la da sin costo al 01 800 080 1060. Si usted como yo también dice no, ¿por qué? Bueno, pues lo invitamos a comunicarse vía correo electrónico en el Jardín de las Orquídeas @radioeducacion.edu.mx. En el Facebook, inevitable estar en las redes sociales, nos encuentras como en el Jardín de las Orquídeas y en Twitter simplemente como @orquídeasradio. Escuchemos este material preparado por la producción. Adelante. El New Queer Cinema es un movimiento cinematográfico nacido dentro del cine independiente de Estados Unidos a principios de los años 90. Los directores de este movimiento se caracterizaron por su aproximación a la cultura queer y su cine pretendía ser un revulsivo frente a las películas que buscaban dar imágenes edulcoradas de la homosexualidad, tales como Maurice, de James Ivory, 1987, El banquete de boda, de Anne Lee, 1993, o Filadelfia, de Jonathan Demme, 1993. La expresión New Queer Cinema fue utilizada por primera vez por la periodista Rudy Rich en un artículo publicado en 1992 en la revista británica Sight and Sound. En dicho artículo se analizaba la numerosa presencia de películas con temática homosexual en los festivales de cine del año anterior. Algunos de estos films fueron Young Soul Rebels, de Isaac Julien, 1991, Poison, de Todd Haynes, 1990, Eduardo II, de Derek Jarman, 1992, y Soon, de Tom Callan, 1992. Esta generación de cineastas destacó por el carácter radical de sus películas y por su forma de tratar las identidades sexuales que desafiaban tanto el statu quo heterosexual como la promoción de imágenes positivas de la homosexualidad que reivindicaba el movimiento LGBT. Estos directores no pretendían hacer un cine de buenos y malos, o que sus personajes dieran buen ejemplo de la homosexualidad, sino poder reflejar la diferencia sexual sin autocensura y alejarse de las convenciones heterosexuales aplicadas al cine gay. Una de las causas del carácter rebelde de estos realizadores fue que comenzaron a dirigir películas cuando la comunidad gay todavía estaba conmocionada por el impacto del SIDA y el neoconservadurismo promovido por Ronald Reagan, George Bush y Margaret Thatcher aún estaba vigente. También contaron con productoras propias como Killer Films, dirigida por Christine Vachon, que produjo los debuts de Haynes y Callan, y la posterior Boys Don't Cry, de Kimberly Peirce, 1999. Otra productora cinematográfica destacable es Andrea Sperling, quien produjo The Hours and the Times y todas las películas de Greg Araki. También produjo, entre otros, los films de la directora Jamie Babbitt. Bueno, pues después de escuchar esta segunda cápsula de contextualización, tenemos más. Es la colaboración desde Morelos de Alma González Figueroa. Adelante. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy Alma González Figueroa. Nos encontramos en el mercado Adolfo López Mateos, en el centro de la ciudad de Cuernavaca. El tema de hoy es queer. Y para eso contamos de nuevo con la presencia de nuestro amigo antropólogo, activista, especialista en diversidad sexual, David Galaviz. David, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Alma, gracias, muy bien.
David, gracias por invitarnos al mercado. Dinos, por favor, ¿qué es ser queer en Cuernavaca? Ser queer en Cuernavaca, desde la teoría queer, digamos, lo que dice la teoría queer, es ser una persona normal, como cualquier otra, porque somos todos diferentes, ninguno nos conformamos a moldes preestablecidos de qué es ser un hombre, qué es ser una mujer, qué le debe gustar a un hombre, qué le debe gustar a una mujer, qué le debe gustar a un bisexual, qué le debe gustar a un heterosexual, etc. Es decir, la teoría queer habla de que hay una diversidad tremenda en la sociedad y que ninguno, de hecho, nos adaptamos a los moldes preestablecidos, por lo tanto todos somos raros, ¿no? Es un término poco utilizado en México todavía. Los usan las personas que saben sobre el tema en la academia o bien en el activismo, cuando se está trabajando por los derechos de la comunidad. Pero dime, ¿la gente se asume queer? Pues mira, muy poca gente se asume queer en México todavía, en México en general. Más gente se asume queer en la academia y en el activismo, sobre todo un activismo que tiene que ver con el contexto internacional, ¿no?, de los derechos de la diversidad sexual. Y justamente las personas que hacen activismo y con esta información, digamos, amplia y profunda, y las personas académicas son las que menos deberían decir que son queer, porque ellos, sobre todo nosotros, deberíamos saber todos que todos somos queer, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, lesbianas, hermafroditas, todos somos queer, ¿no? Al final de cuentas también las personas que se podrían distinguir como queer seríamos entonces todo mundo. Todo mundo. Desde la teoría queer, todo el mundo somos raros, porque ninguno nos adaptamos ni siquiera cercanamente al molde preestablecido en algún momento, en algún lugar, de qué es ser un hombre, qué es ser una mujer, qué le debe gustar a un hombre, qué le debe gustar a una mujer, cómo debe comportarse un hombre, cómo debe comportarse una mujer, cómo debe verse un hombre, cómo debe verse una mujer. Y vemos aquí en lugares como el mercado que nos vemos todos de diversísimas maneras, ¿no? Hay una diversidad tremenda y eso es lo que defiende la teoría queer, el que el sujeto, la persona, decida cómo quiere verse, cómo se siente bien, ¿no? Entonces, ¿nos traería un beneficio asumirnos queer? No nos traería un beneficio asumirnos queer porque estaríamos entrando en esta política identitaria de la que la teoría queer trata de alejarse, es decir, encasillar a la gente en ciertas identidades, en ciertos moldes y etiquetas que nos limitan posibilidades y nos dicen tú debes comportarte de esta manera, tú de esta otra y no tienes posibilidad de hacerlo de otra manera. De esa política identitaria se aleja la teoría queer, por lo tanto, asumirnos queer es un contrasentido desde la teoría queer. Claro, ¿estarías de acuerdo con el uso de queer, de términos adjetivos que se ha trabajado por hacerlos como más positivos, por términos menos estigmatizantes? Se supone que se pueden apropiar términos y podemos resemantizarlos, darles nuevo significado y decir, bueno, yo ahora quiero que lesbiana sea positivo y quiero que lesbiana signifique algo bueno, pero las cosas no cambian por decreto. Maricón, puto, homosexual, etcétera, siguen teniendo connotaciones negativas a pesar del movimiento gay. Entonces es una pregunta muy complicada. Sería muy bueno que un movimiento se propusiera cambiar el sentido negativo a un sentido positivo de todas estas palabras fuera una realidad, pero la realidad es que la sociedad es muy compleja y no se puede cambiar así de fácil. Gracias, David. Pues nos tenemos que despedir, vamos a tener que hacer el mandado. Agradecemos mucho a nuestro realizador Timoteo Conde, a los camarógrafos Miguel Guerrero, a Juan Palacios, a nuestro iluminador Narciso Ordaz. Se despide de nuevo Alma González Figueroa y nos vemos y escuchamos en la próxima semana. Agradecemos la colaboración de Alma González Figueroa y seguimos aquí en el Jardín de las Orquídeas, un encuentro con la diversidad sexual. Y bueno, continuamos la charla sobre lo queer. Sí, con bueno, nuestros invitados. Hacer del mandado es realmente queer, yo creo también. Depende cómo se haga. Depende cómo se haga. Elizabeth, Omar, Francisco, ¿es entonces el movimiento queer un movimiento
teórico, académico, es un movimiento Sexual. artístico, es un movimiento político, sexual. ¿Qué dices, Omar? Bueno, yo quiero disentir con eso de que todos podemos ser queer. Bueno, ciertamente, eso no es tan sencillo. Más bien, de lo que habla la teoría queer es de que hay un sistema patriarcal y en el cual hay una ordenación como similar al de las castas, donde determinada combinación de sexo, género y deseo tiene más valor social que otra. Y ahí es donde se explica esta idea de homonormatividad o de homofascismo, como a veces lo llamamos, de qué significa ser gay. O sea, ser gay respetable dentro de este sistema heterosexista y patriarcal. Bueno, significa estar bien portado, ¿no? Encajar medianamente en algunas normas, en la conformidad de género. Como soy hombre, me debo de ver como hombre y me deben gustar los hombres que se ven como hombres. Cualquier desviación de eso es una perturbación y perversión. Y una puntuación, perdona, lo que haces es esta palabra del deber, ¿no? O sea, deberíamos entonces considerarnos o decirnos todos queer, ya deberíamos de, ya hay una, exacto, ahí. Sigue siendo imposición. Hay Exacto. datos queer de la realidad nacional también. Por ejemplo... Pero no estamos hablando del informe presidencial. En su libro La Casa de la Mema, por ejemplo, que es un libro de una investigadora noruega editado aquí por el PUEG, hace una comparación muy interesante y dice, bueno, ella estudió travestis de Nesa durante algunos años y entonces en su resultado ella dice, es que hay mayor tolerancia a la diferencia genérica evidente en México que en Noruega. O sea, no derechos, por supuesto, pero sí, por ejemplo, dice, es que los gays noruegos se visten pues más o menos como los heterosexuales, con algunos detallitos diferentes, pero pues no se notan mucho, van a las discos gays, escuchan música gay, no se mezclan con nosotros, entonces no hay tanta posibilidad de fricción. En cambio, en esa donde los travestis bailan en las bodas, en los 15 años en la calle, con los hombres de ahí, etcétera, bueno, ahí es una fricción constante. Entonces, en ese sentido, aunque los travestis en esa sociedad tengan un lugar que es la esquina, pero tienen un lugar. Y eso es algo que no tendrían en Noruega de esa misma forma. Entonces, bueno, también, además de esta cuestión del entre comillas, progreso de las mentalidades y esto, pues también está la cuestión de las diferencias culturales. Claro. ¿Cuál es el papel o qué papel juegan las teóricas como Judith Butler en esta teoría queer? Pues es fundamental la referencia a Judith Butler, aunque no es la única, evidentemente, pero pues es la fuerza desde la academia, no vamos a decir la universidad porque no hay una institución, ¿no? Pero desde la teoría, desde lo que se escribe, desde lo que se discute, una referencia obligada, ¿no? Particularmente se le concibe como una de las precursoras o de las que inician, digamos, en los años 90 con este libro de el género en disputa, que inicia, digamos, justamente esta cuestión y la discusión entre sexo, género y el deseo, que era lo que tú planteabas hace ratito. Pero que evidentemente pues tenemos también una referencia obligada, pues es Michel Foucault, ¿no? Claro. A partir de la crítica que hace en estos escritos sobre historia de la sexualidad, particularmente en el primero, en donde tenemos ya, sin que aparezca la palabra queer, pues vienen los fundamentos, digamos, que se retoman, que se critican, que se cuestionan, que no sé qué, pero que al final, y de ahí pues para adelante hay un montón de gente, que me parece que lo interesante de lo queer y que me parece muy, muy valioso también, es que no está, bueno, siempre todo hay entre comillas, pero que no está, no hay un solo autor, no hay un solo lugar, no hay una sola institución o un solo lugar en donde se discute, y que hay mucha producción anónima en el sentido de
porque hay gente que no es reconocida públicamente, es decir, puede firmar, puede poner su nombre, pero es cualquiera que tenga acceso a Internet, que además, ¿no? Los blogs, todas las cosas, digamos, que se pueden subir ya ahora a la red, y que al final pues hace que la producción no venga únicamente de la gente que se ubica, ¿no? Como Judith Butler. En el canon. Exacto. Claro, Sí. Omar. El género en disputa es sin duda parte del canon indispensable, igual que Historia de la Sexualidad, y lo que encuentras tú en ese libro es evidentemente a Freud, a Lacan, a Derrida, a Kristeva, es decir, a Austin. La teoría del habla es indispensable para entender, la teoría de los actos del habla es indispensable para entender la teoría queer. Cuando tú ejerces el lenguaje hay una capacidad de crear realidad, como cuando un sacerdote dice, los nombro marido y mujer, o tu nombre será fulanito de perenganito. Claro. O sea, esa Anil es de la red. esa cualidad performativa del lenguaje va a ser un eje desde el cual Judith Butler va a criticar con todas estas referencias la construcción del sistema género-sexo en la sociedad occidental, y luego propone que o sugiere que la acción tiene que ver con la performatividad del género, en cómo lo llevamos, lo ponemos a cabo, lo llevamos al acto en la vida, y cómo a través de la parodia, a través del uso del lenguaje, parodiando este sistema de género-sexo, es una posibilidad como de resistencia, y eso lo han tomado particularmente a algunos movimientos lésbicos con talleres de drag king para que las mujeres se vivan como hombres en algún por un día, burlesque, grupos de burlesque queer, pero básicamente con mujeres, y evidentemente presentaciones tales como en San Francisco Tranny Shack, que son representaciones transvestis de divas, pero que no intentan copiar a la diva, sino denunciar o presentar elementos artísticos que desconfiguran el sexo género de esa diva. Es muy interesante. Muy interesante suena. Pero entonces, ¿quién tendrá, digamos, el valor, la inconsciencia, la cachaza o los pelos de la burra en la mano para autodenominarse queer? Entonces, ¿quién? Bueno, yo tengo otra sugerencia bibliográfica que me parece muy importante porque es hecha en México, y es que Roberto González Villarreal, que es uno de los especialistas en Foucault más importantes en México, escribió su libro que se llama Después de la Liberación. Entonces, para los activistas gays tradicionales era así como anatema hablar de cómo que después de la liberación, si todavía hay discriminación y no sé qué, y él dice, sí, yo no estoy diciendo que no, pero estoy hablando de las mentalidades y de las identidades que ya son posliberadas hoy, a pesar de que socialmente eso no exista todavía. Entonces, pues es verlo a partir de esta visión de las mentalidades de Foucault, y entonces, bueno, es una forma también interesante de verlo, que creo que puede ser accesible porque ya en la red está disponible gratis, se puede bajar en PDF del sitio de la Universidad Pedagógica Nacional. Es Después de la Liberación, de Roberto González Villarreal. Y algo que es también importante decir es que el término queer empezó también a tener una especie de uso excesivo, por decirlo de alguna manera. Es decir, por ejemplo, Beatriz Preciado, en un artículo en donde habla sobre la historia del concepto queer, al final dice, bueno, también ya casi que como que cualquiera lo usa o lo puede utilizar, que me parece que es ahí donde habría que ver si todos somos queer y entonces no sé qué, porque creo que pierde justamente el sentido revolucionario, digamos. Claro. Y ella dice, en mis palabras, pero la idea es, ella propone, bueno, para poderse decir queer o para decirse queer, habría que tener una conciencia, yo lo traduciría militante, es decir, revolucionaria en contra de los estereotipos, y además yo tengo la impresión de que incluso eso nos lleva a pensar que tiene que ser pública la posición, es decir, no puedo ser un queer del closet, ¿me explico? Claro. O con mis cuates, o decir que soy muy queer porque me gusta la música
que no le gusta a mis compañeros No y es que como eso ser no hipster tiene. nada más. Yo ahí agregaría como nota para el personaje que es Beatriz Preciado, es que ella entró en un proceso de hormonización masculina y escribió un texto que también debe ser parte de la bibliografía fundamental, el texto Yonki, para hablar de cosas muy interesantes, pero a partir de ella. Y esta fue una práctica performática que forma parte de su obra filosófica. No es nada más como que llegó y escribió un artículo porque le dijeron. O sea, está viviendo los efectos de su teoría en una práctica corporal. Y por ahí debe de pasar cualquiera que se nombre o que quiera explorar algunos de esos temas. A mí me gusta mucho un abordaje queer a los diarios de David Wojnarowicz, un artista estadounidense de los 80s, ¿no? Donde él habla de sus experiencias en los muelles, con experiencias sexuales anónimas. Y entonces hay un abordaje donde se propone leerlo cambiando la palabra sexualidad por sentido, y entonces hablar de intensidades y de prácticas que te llevan a despersonalizar tu yo, a jugar a convertirte en el otro, como el sexo tumultuario, como prácticas sadomasoquistas o alteraciones corporales como o la operación para cambiar de sexo o fenómenos de hormonización, ¿no? Por ahí. Y hace algunos minutos hablaban también de la cuestión del tatuaje como parte de una identidad contemporánea y tal vez queer, Francisco. Bueno, es una forma de autoapropiación del cuerpo. Y a partir de eso, pues tiene consecuencias sociales, porque si tú aquí, por ejemplo, en el sistema penitenciario, hablas con cualquiera de las personas responsables de clasificar, todos te dicen, mira, el tatuaje no es otra cosa más que una falta de autorrespeto. Y por lo tanto, la gente que sea incapaz de autorrespetarse va a agredir a los demás y va a aumentar su potencial criminógeno. Entonces, tú dices, bueno, ¿estos en qué mundo viven? Pero desgraciadamente, ese es el mundo de los especialistas criminológicos en este país, clasificadores, ¿no? Como las escarificaciones también. Que son prácticas prehistóricas, digamos, ¿no? Exacto. De la cultura humana. Y que, bueno, se proponen como una forma de apropiarse del cuerpo, ¿no? Yo puedo hacer de mi cuerpo, ¿no?, lo que yo quiera, digamos, sin estar atenta, digamos, a las normas, a lo que está bien, a lo que está mal. Que si ya el tatuaje genera, ¿no?, en algunos círculos problemas, digamos, ¿no?, los empleados tienen que tapar, ¿no?, se tienen que quitar el arete, ¿no?, pues esta práctica es todavía más cuestionada, ¿no? Yo diría que no siempre, pero sí depende de lo que significa en tanto lenguaje dentro de una cultura sexual, pensando muy específicamente en las prácticas de tatuaje de los grupos bareback, que es una práctica extrema, límite, y que sin duda forma parte del catálogo de experiencias queer. Además, ¿no? ¿A qué se enfrentan, ya que lo abres y que dices soy queer? ¿A qué se enfrentan? ¿Discriminación? ¿A qué se enfrentan? ¿Cuáles son las problemáticas más? Pues depende de dónde lo digas de entrada, ¿no? O sea, no lo sé. De entrada es una actitud más empoderada. Algo previo un poco a la definición de queer es esto que se llama el ser gay por elección. O sea, en la mentalidad conservadora en el mundo anglosajón se dice, bueno, como los gays no lo pudieron elegir, pues pobrecitos, son víctimas. O si sí lo pueden elegir, entonces son malos porque desobedecieron al Señor o algo así. Entonces hay un movimiento identitario que dicen, bueno, yo quiero ser gay por elección. No sé si lo elegí o no lo elegí, pero yo quiero vivir como... Asumo esto como una elección. Exacto. Y entonces en el momento en que buscas desarrollar una vida a partir de una crítica queer, bueno, pues entonces estás tratando de hacer algo con tu vida de alguna manera más o menos autoconsciente y autorreflexiva. Entonces, pues eso implica de entrada que ya no te estás asumiendo como la víctima inerme que pues solamente consume lo que le dan. Ya. Sí, ¿Hay colectivos queer en México o hay agrupaciones de este tipo que estén intentando repensar el término? Estaba pensando, por ejemplo, en grupos con prácticas que impactan una simbología sexual. Y después de la muerte, nunca hubo un grupo como ACT UP en México.
Y bueno, ahora se han desbandado y lo más cercano es Femen, que toma algunos temas LGBT. Pero justo ahora acaba de salir documental en el Festival de Venecia de que la idea detrás de Femen la ideó un hombre y lo dirige. Y colectivos como tal no creo, pero pensando en que el movimiento queer es una mezcla de actitudes de vida, de proyectos filosóficos, estéticos y culturales, creo que hay grupos de personas haciendo una producción significativa tanto en textos como en performance. Por ejemplo, ahí anda Pinina Flandes, que es una performancera adorada e increíble, que habla mucho de descolonización en sus performances sobre género. Y por así decirlo, y hay algunos territorios de repente donde hay una confluencia de estos grupos raros, pero como tal, no. Ya. Elizabeth, ibas a decir algo y... Sí, sobre la pregunta anterior de ¿a qué se exponen pensaba a partir de tu respuesta que al final en esta conciencia de la que hablas, es decir, cuando se anuncia y sabiendo que eso tendrá implicaciones, digamos, sociales, familiares, incluso de pareja, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, alguien que decide finalmente cambiar de sexo cuando, hacer la cirugía de reasignación sexual, transexual, que pasa de hombre a mujer, de mujer a hombre, que después de 10 años de relación con una persona le dice, ¿qué crees que voy a cambiar de sexo? Y ¿me acompañas, no me acompañas? ¿No? Entonces me parece que ahí yo lo pondría en términos incluso de asunción de la pérdida, es decir, cuando tú anuncias lo que fuera, yo soy esto, yo pienso esto, yo no sé qué, en esa medida lo que viene es que la respuesta del otro no puede estar tampoco encadenada, digamos, a tu propia decisión, y que a partir de eso puede haber cortes, puede haber rupturas, y que al final los famosos duelos, ¿no? de los que se habla cotidianamente, al final cuando uno renuncia o cuando uno asume públicamente una identidad determinada, pues también hay una pérdida, es decir, en el ganar está también el perder. Yo lo pensaría en esos términos. De esa manera. Bueno, ya para cerrar el programa, porque para variar. Sí, el tiempo siempre nos apremia, pero entonces si existe un activismo queer, sería, digamos, benéfico, incluyente, crítico y propositivo, artístico, estético. Yo en el ámbito político tengo una experiencia reciente que me parece que ilustra perfectamente la reconciliación entre los estereotipos tradicionales, que era una de las preguntas que hicieron, con un activismo queer de transformación profunda de la realidad a través del lenguaje, y fue las dos mamis, que son, como ellas se definen, activistas virtuales, que tienen un blog y que han organizado un grupo de madres lesbianas, lucharon porque sus hijos nacidos por reproducción asistida, que ya es una práctica bastante común en algunas parejas lesbianas, fueran reconocidos sin que la madre no gestante tuviera el lugar del nombre del padre, el apellido familiar, ¿no? El apellido paterno, que es una reproducción del sistema. Claro. Exacto. Lo impugnaron, lo lucharon, y hace una semana, 10 días, sus hijos tienen el nombre adecuado porque para que ella pudiera extender la protección al no ser su hijo genético, no haber nacido a través de ella. Es la madre biológica y es el padre civil. Sí, así lo querían limitar, y ahora es, digamos, apellido familiar 1, apellido familiar 2, y ella va a poder proteger legalmente sin adoptar al hijo suyo que nació a través de su esposa. Ah, claro. Esposa, familia, hijos, ¿no? Es muy tradicional, pero le dieron un gran golpe al sistema de reproducción patrilineal. Claro. Sin llamarse queerse. Sigue recibiendo golpes ese sistema de reproducción patrilineal, y ojalá y veamos pronto, pues, más laxitud. Muy bien.
A tono de conclusión, Elizabeth. Bueno, justamente a partir de eso yo pienso cómo la acción puede ser queer sin nombrarse y cómo nombrarse queer puede ser que no signifique nada o no signifique lo que pretenda, ¿no? Entonces yo pienso más en la práctica, es decir, en la acción, y incluiría en la acción la escritura, es decir, la producción también, ¿no? Como un acto. Francisco, agradeciéndote infinitamente. Pues yo retomo un comentario que hacía Judith Butler una vez, que decía esto de que la idea queer, la etiqueta queer está pensada como para que no signifique nada, en el sentido de decir, bueno, ahora voy a hacer esto, sino es más bien la idea de decir, ahora voy a ir más allá de lo que hay ahora. Entonces, en ese sentido, a veces cuando hay gente que la quiere usar como etiqueta, pues no le funciona tanto por eso. Funciona que haga ciertas cosas, que cuestione lo que hay, eso sí, pero nada más decir, yo ya estoy aquí, pues ¿dónde? Claro, que puede ser incluso incongruente, ¿no? Con el propio término. No, pero bueno. Omar, ¿cómo te despides? Yo pues solo agradeciéndoles, siempre es un placer poder tocar estos temas y nada, creo que queda todavía mucha reflexión por hacer y sobre todo comprender a cabalidad lo que está proponiendo la crítica y ya, gracias. No, pues agradecemos a Francisco Lagunes Gaitán el haber participado en este programa, como siempre, Francisco. Gracias. También Omar Feliciano por tu aportación a esta reflexión. Eres muy amable, muchas gracias. También agradecemos a Elizabeth Núñez González por aceptar la invitación a este programa. Gracias a ustedes. Y nos despedimos, ustedes, amigos, amigas, donde quiera que nos escuche, que nos vea o que nos sueñe. No se olvide que la próxima semana tenemos una cita. El tema que vamos a analizar junto con nuestros invitados e invitadas será VIH-Sida y las organizaciones no gubernamentales. Menudo tema. Así es, continúa conectado a este programa a través de las redes sociales, a través del correo electrónico, en el Jardín de las Orquídeas, @radioeducacion.edu.mx. Estamos en Facebook como en el Jardín de las Orquídeas, en Twitter simplemente como @orquídeasradio, y allí podrás hacernos llegar tus comentarios. Lo invitamos a que escuche el programa al cierre de este programa y que permanezca con la programación de Al Otro Lado del Día de Radio Educación. Sí, póngale atención al poema final con que nos despedimos, porque vale mucho la pena siempre. No me resta más que decirle buenos días al resto del mundo. Esto fue En el Jardín de las Orquídeas. un encuentro con la diversidad sexual. Agradecemos al artista plástico Antonio Suárez por la aportación de sus pinturas para dar imagen a este programa. Operación de audio, Antonio Fernández, Francisco Aguilar, Luis Luna y Raúl Núñez. Prácticas profesionales, Ilse García Cortés. Responsables de la transmisión vía streaming, Mónica Salcedo y Jorge Humberto Chávez. Atendiendo las redes sociales y teléfonos, Víctor Bárcenas y Heréndira Salazar. Asistente de producción, Alma Lilia Martínez Baje. Voces, Ignacio Casas y Aide Hunda. Investigación de Víctor Bárcenas. Musicalización y efectos, Heréndira Salazar. En la conducción, José Ángel Domínguez y Elizabeth Nolasco. Coordinación ejecutiva, guión y producción, Laura Elena Padrón para Radio Educación. Los pechos de Magali son dos enormes girasoles que penden de su cuerpo. Atropellan desconocidos y se desbordan sin recelo. La cintura no es estrecha, pero la curva de sus caderas es como para entrar en su vida y no salir sobria. Su monte de Venus, un inmenso clavel negro. Yo quisiera leer los pechos de Magali y encontrar a Dios entre sus piernas. Los pechos de Magali, de Silvia Tomasa Rivera.